Iniciamos. Buenos días, distinguidos profesionales de la maestría en currículum. Qué gusto volverles a saludar y poder compartir con ustedes a través de este espacio. Muchas gracias por estar siempre pendientes. Recuérdense que es sesiones sincrónicas cada 15 días, lo que quiere decir que el otro domingo no nos vemos, sino hasta el siguiente, que es 12 de marzo. El 5 de marzo no nos vemos hasta el 12. Vamos entonces a continuar con nuestro curso de seminario de paradigmas de la investigación. Este curso está encaminado entonces a fortalecer, si fuera el caso, o a dejar muy claro las bases epistemológicas y metodológicas de la investigación de carácter social. Nosotros hacemos investigación básica en la Escuela de Estudios de Posgrado, ¿verdad? Hay investigaciones puras, pero nosotros lo que hacemos es una investigación básica. Lo que hacemos es indagar con relación a problemas del campo, ya sea educativo, del campo curricular, y en otras maestrías pues se amplía esa línea de trabajo. Vamos entonces con nuestro programa de hoy. Bienvenidos, como saben, siempre es un gusto saludarles, qué alegre que están por acá. Luego, el otro punto va a ser la retroalimentación desde las voces de los estudiantes utilizando el Padlet que ya trabajaron, ¿verdad? Luego vamos con la exposición temática, vean cómo se concatena lo que ustedes ya trabajaron en el Padlet, las lecturas que hicieron con lo que hoy voy a exponer, porque hoy lo que necesitamos es como reafirmar o aclarar algunas lagunas que puedan darse, como cuando uno ve, bueno, el pospositivismo es solo para lo cualitativo o también lo puedo usar para lo cuantitativo o cómo, ¿verdad? Porque hay diversos criterios con respecto a los autores que hemos consultado, pero para poder unificar criterios, entonces es importante escucharlos a ustedes primero con su Padlet y luego ya nosotros venir con la exposición e ir como modelando para llegar a criterios unificados de cómo vamos a aplicar o cómo le vamos a dar sustento epistemológico a nuestra investigación. Ustedes tuvieron como base de lectura a Carlos Ramos, quien trabajó los paradigmas de la investigación a partir de una revisión documental, y entonces ahí él nos aporta, ¿verdad? Digamos, qué es el paradigma, el positivismo, el pospositivismo, el crítico, ¿verdad? El sociocrítico. Entonces, tenemos elementos ahí para poder abordar esto, pero también escucharles. Hay una revisión y asignación de grupos a la tarea del módulo 2, que más adelante lo vamos a ver y sí me interesa que logremos esto, y luego ya el cierre de la sesión. Bienvenidos entonces y vamos a escuchar a un representante de cada grupo para traer pues cómo trabajaron su Padlet. Vamos a dar participación entonces, así rápidamente para conocer qué fue lo que hicieron. Pero aparte de eso, poder, como les digo, el objetivo primordial es unificar criterios, pero necesito escuchar para poder ver por dónde va esa unificación de criterios. ¿Quién es el primero? Vamos a ver, puede ser Laura, Roberto, Alan, ¿verdad? De los que acabo de mencionar, pueden compartir, ya tienen el permiso. Y así, pues, los escuchamos. ¿Ya? Si podemos optimizar el tiempo, pues, mucho Pues, que mejor. voy a iniciar yo, doctora. Va. Muy bien, perfecto, me parece. No sé si me escuchan y me ven. Ya lo estamos viendo, Alan, ya lo estamos viendo. Ahí viene Muy el bien, grupo. pues, gracias. Nosotros como grupo realizamos nuestro... Alan, disculpe,
podría ponerle más zoom. Sí, ahorita voy. No sé cómo. Creo que ahí, a ver, no le da. No me da opción, no sé intentar acá. Ahí. Creo que se posiciona encima del cosito. Ajá. Bueno, Permite. pero démosle. Si no, Voy vamos a. igual. Yo creo que tengo el diseño aquí aparte. No Aquí es, lo tengo. Aquí perfecto, lo tengo. muy bien. Entonces ahorita Gracias, se lo voy a. Alan. muy fino, muy amable. No sé si lo ven bien. Creo que por aquí abajo, en la pantallita de hasta abajo, le da como para ponerle más zoom. Ajá. Pero aquí ya lo vemos. No se preocupe. Denos, pues. Ok. Ahí dele, ahí dele. Ajá. Pues nosotros hicimos nuestro cuadro comparativo, ¿verdad? Entre el paradigma y el enfoque según la lectura que pudimos tener de Carlos Romero, ¿verdad? Y vemos que hay 4 pues, paradigmas generales en esta lectura y pues desglosamos, ¿verdad? Que el del positivismo, pues el enfoque es netamente cuantitativo. Eh, del post-positivismo ya, bueno, continúa siendo cuantitativo. Y a las próximas, perdón, los próximos 2 paradigmas, que son la teoría crítica y el constructivismo, ya tienen un enfoque cualitativo, es decir, que busca más la calidad del contenido, ¿verdad? Mientras que en el positivismo y el postpositivismo se basa más en las cantidades, ¿verdad? En ver la cantidad que existe en el contenido. También, pues como resumen, tenemos que para Guba y Lincoln en 1994 dijeron que existen 4 paradigmas de los procesos investigativos, los cuales fueron los que expuse. Y pues, según estas teorías, debemos responder a 3 preguntas importantes, que son la ontológica, cuál es la forma y naturaleza de la realidad. Esto responde a la ontología, ¿verdad? La número 2, que es la epistemología o la pregunta epistemológica. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor o el posible conocedor y qué es aquello que puede ser conocido, ¿verdad? Y por último tenemos la metodología o la pregunta metodológica. ¿Cómo el investigador puede descubrir aquello que él cree puede ser conocido? Entonces, estas 3 preguntas nos llevan a responder todos estos paradigmas y enfoques para concatenar todos estos contenidos, ¿verdad? Y aquí estamos los 4 compañeros que trabajamos este espacio. Somos el grupo 2. Muchísimas gracias, Alan. Excelente concatenación, ¿verdad? Donde lograron extraer la esencia de lo que el autor nos dice. Me parece que van bastante encaminados en la línea que nosotros trabajamos en la Escuela de Estudios de Posgrado. No quiero decir que este sea el único contenido o que los autores estén equivocados, no. En la época postmoderna podemos ver que hay diferentes posiciones, pero nosotros nos vamos por la vía en que ustedes han expuesto. Muchas gracias, Alan. Le agradezco. Gracias, doctor. El siguiente grupo, por favor. Luz, Doctora. Laura de León, sí, la Sí, escucho. Muy bueno, bien, gracias. excelente. Le pediría a alguno de mis compañeros que me ayude a compartir, por favor, la exposición. ¿Quiénes son sus compañeros? Ahorita le leo, doctor. Ahí viene, Ahí vamos está. a ver. Ahí está. Bueno, lo saludo en nombre de Edwin Wilson, Itzama César Augusto. Es un gusto haber preparado este material y poderlo socializar con ustedes. La siguiente, por favor. Hicimos una lectura individual del autor, ¿verdad? De Carlos Ramos, y cada cual, según nuestro propio marco de referencia, le estamos abonando a este trabajo. Así, en la siguiente lámina sintetizamos, extrajimos el concepto principal que consideramos expone el material, definiendo el paradigma como un sistema que engloba
dentro de sí creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y por supuesto las diferentes relaciones que esa postura permitiría enlazar con lo que se considera existente. Los paradigmas los tenemos aquí lineales, los 4, el positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. Bajo este esquema de paradigmas, el investigador se posiciona o define un paradigma y desde el cual guía su proceso investigativo. El análisis de los paradigmas se determina desde una concepción ontológica, epistemológica y metodológica. En la siguiente lámina, pasamos a la siguiente, por favor. En esta tabla tenemos la concepción y el nivel, ¿verdad?, de análisis. Así, por ejemplo, desde la ontología, el positivismo se ve como una realidad absoluta y aprehensible para el ser humano. El positivismo desde la perspectiva epistemológica, el investigador y el objeto de estudio son totalmente independientes. El mismo positivismo metodológicamente es un enfoque cuantitativo que se basa o se cimienta en métodos estadísticos inferenciales y descriptivos. La data estadística o los datos estadísticos creo que son formas de llamarlo. Ahora bien, el pospositivismo desde la perspectiva ontológica presenta la realidad existente aprehensible de formas imperfectas. Epistemológicamente, el pospositivismo al investigador lo ve como un sujeto influenciado por el objeto de estudio y a la vez el sujeto de estudio influenciado por el sujeto. Metodológicamente hablando, el enfoque cualitativo y cuantitativo son los métodos desde los que se cimienta el pospositivismo. Paso a la teoría crítica. Ontológicamente, la interpretación de la realidad en este esquema de la teoría crítica parte de un realismo histórico. Epistemológicamente, esta misma teoría crítica permite una interacción entre el investigador, partiendo de sus conocimientos y su objeto de estudio. Metodológicamente, se enfoca en un proceso de investigación-acción, transformación misma de las estructuras sociales o posibilitando una transformación de las estructuras sociales. El constructivismo, aquí tengo el cuadro, el constructivismo ontológicamente, la realidad desde esa perspectiva, claro, se construye socialmente desde diferentes perspectivas. Epistemológicamente, la relación subjetivista dentro del constructivismo se da entre el investigador y los investigadores o el equipo que se conforme para investigar. Metodológicamente se enfoca desde la perspectiva cualitativa en la cual los resultados buscan reconstruir la realidad previa. En la siguiente lámina tratamos de esquematizar el estado del arte. Considerando el estado del arte o partiendo de que el estado del arte es una modalidad de estudio y herramienta que nos permite fundamentar y conocer el balance de un objeto de investigación. Así, tenemos en el marco izquierdo unas aproximaciones conceptuales. Uno, el estado del arte como una investigación documental, vista también como una revisión de propuestas investigativas. Y 3, como una investigación para la construcción de un sentido o de sentido. El estado del arte posibilita 3 estadios o 3 fases en su realización. Una inicial, que es la contextualización, la intermedia, en la que se analiza e interpreta, y la final, la tercera, la categorización y recomprensión. Basados en los materiales anteriores, en las láminas anteriores y también en aportes que los compañeros han dado a este trabajo, llegamos a las siguientes conclusiones. La elección de un paradigma posiciona al investigador o investigadora en una línea metodológica que va a seguir
en el transcurso de todo su proceso investigativo. El estado del arte. Este permite identificar antecedentes y vacíos en el tema o el área a investigar, permitiendo al investigador ubicar espacios para la generación de nuevo conocimiento. Por otra parte, el estado del arte también puede enfocar desde el paradigma, se puede enfocar desde un paradigma positivista, constructivista y de la teoría crítica. Y una conclusión muy interesante que algunas veces también nos ayuda a evacuar dudas es lo que no es un estado del arte. El estado del arte no es sinónimo de marco teórico. Es así, doctora y compañeros y compañeras, que presentamos este esfuerzo colaborativo del equipo con esta bibliografía de respaldo y los 4 nombres que están en la primera lámina. Quedamos para servirles. ¿Puede regresar a la conclusión, por favor? Miren, Sí. qué interesante. Me parece muy oportuno esta parte. El estado del arte no es sinónimo de marco teórico, ¿verdad? Muchas veces confundimos el marco teórico, que es la fundamentación sobre la cual nosotros vamos a lograr discutir los resultados. Esa es otra cosa. Aquí el estado del arte, muy bien lo explicaron los compañeros, es entonces esa revisión de lo que ya se ha dicho y se ha producido sobre ese fenómeno que quiero estudiar. ¿Por qué hago esto? Para no repetir lo que ya se dijo, para no desestimar toda esa información que ya puede existir sobre el fenómeno que quiero investigar. Y entonces esto me permite hacer, al estilo de un diagnóstico, verificar cuánto se ha dicho, qué se ha hecho y qué no se ha dicho. Y ahí en el qué no se ha dicho es donde entro yo como una oportunidad para poder aportar al conocimiento disciplinar donde yo me posiciono. Entonces creo que ustedes le dieron, sin el creo, así es, le dieron pues un rescate, digamos, a esas lecturas con mucha propiedad y que nos dejan con más claridad el estado del arte que lo tenemos que construir, ¿verdad? Sobre la idea de investigación que llevamos. Y esto nos va a permitir categorizar, nos va a permitir entonces ver dónde está posicionado nuestro tema y hacia dónde yo puedo ir para aportar, porque esa es parte de lo que se solicita en un nivel de posgrado. Muchísimas gracias y a los 2 grupos, pues felicitaciones por el esfuerzo y el trabajo que hoy nos presentaron. Vamos entonces con el tercer grupo. Creo que por aquí no escuchamos vamos a ver, César Teni ya estuvo, Itzamá acaba de exponer, Laura de León con ellos. Y entonces nos falta por aquí, vamos a ver. Buenas tardes. El grupo 3. ¿Quiénes componen el grupo 3? Buenas tardes, bienvenida. Solo, no sé si logran ver, estoy compartiendo pantalla, pero he tenido Sí, problemas. Ya lo estamos viendo. Gracias. Pues somos el grupo 3 y aquí comenzamos con paradigmas, ¿verdad? Que es un conjunto, pues investigamos un poquito más, ¿verdad? Conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base para avanzar en cuestión de conocimientos. El paradigma pues puede servir como guía, como orientador del conocimiento que ya se tiene y que también permite al investigador pues conocer las teorías que se han dicho con respecto a lo que está investigando. También nosotros encontramos 4 paradigmas en el texto compartido. Es el positivismo, pospositivismo, teoría crítica y constructivismo. El enfoque de cada una de las teorías es, por ejemplo, la teoría positivista. Se enfoca en la comprobación de una hipótesis de manera cuantitativa y más racional, más objetiva. El postpositivismo se enfoca en que la investigación es influida por las decisiones y valores del investigador.
La teoría crítica se enfoca en la transformación de la sociedad mediante la acción, reflexión, acción del investigador, es decir, interviene. El paradigma constructivista se enfoca en la transformación de la sociedad según cómo la percibe el investigador. También interviene en esta el investigador. Voy a ampliar el cuadro comparativo. No sé si logran verlo. Ya viene. Pero sí. Lentecito. Ahorita está cargando. Ya lo estamos viendo. Muy bien. Gracias. Pues nuestro cuadro comparativo, ¿verdad? Lo distribuimos de la siguiente manera. Sustenta el positivismo, sustenta la investigación de manera objetiva. Se generan los conocimientos mediante el análisis de datos establecidos en las ciencias exactas, es decir, cuantitativo. En el pospositivismo, la realidad existe, pero no puede ser asimilada en su totalidad. Por lo tanto, la interpretación de este, pues, va a diferir, ¿verdad? En cuestión de cantidad como de objetividad, va a interferir más el punto subjetivo. En la teoría crítica está la acción, reflexión, acción. La práctica investigativa requiere la participación, intervención y colaboración del investigador. Y el constructivismo también considera que el saber no es absoluto y el aprender debe ser personal y significativo. El positivismo pues es cuantitativo, objetivo, racional y para ser válido debe ser comprobado. Incluso pues lo mencionaba el texto, ¿verdad? Debe ser comprobado y debe ser como analizado por autores que ya han investigado y han expuesto acerca de este tema. El pospositivismo, los resultados de la investigación son probablemente verdaderos, es cualitativo y esto va de la mano, ¿verdad? Que la realidad pues es como desde el punto de vista del investigador. En la teoría crítica se une la teoría con la práctica. Está dividido en pasos: observar, pensar, actuar, y también es una investigación cualitativa. El constructivismo, pues, es una investigación también cualitativa, permite el análisis de la sociedad y hay una relación entre el investigador y lo investigado. Voy a regresar, voy a regresar a la presentación. Y como conceptualización de estado del arte, tenemos que es una investigación documental sobre lo que se ha dicho y se sabe del tema a investigar. También podemos decir que es una revisión de las propuestas planteadas anteriormente de un fenómeno o teoría. Únicamente, no sé si alguien más del equipo quiere agregar. ¿Quiénes son los integrantes de este grupo? Ahora le digo, está Carla Patricia. Patricia Rodas. Así es. Solo voy a... Está Karen Palacios. Karen Palacios, ajá, sí. Javier Yantuche. Muy bien, Javier. Y yo, Saray Méndez. Correcto. Sí, licenciada Patricia. Gracias, doctora. Buenos días o buenas tardes, casi. Algo importante que yo quiero resaltar sobre este asunto que a mí me llamó demasiado la atención está relacionado con el tema del estado del arte. Yo tenía un poquito de experiencia con ese tema y tenía muchas lagunas al respecto del estado del arte. Pero una de las conclusiones más importantes a las que la lectura me permitió llegar a esa conclusión es que como no todos los modelos de investigación contemplan la elaboración del estado del arte. Entonces,
Es un fenómeno relativamente, aunque no es nuevo, porque ya hace varios años se hablaba de él. Es un proceso o un estado, una etapa del proceso de investigación con el que no muchas personas están relacionadas. No existe un formato específico, único, ¿verdad? Para esto, pero es una etapa que le permite a uno abrir la puerta, ¿verdad? A la investigación. Yo me he puesto a considerar en algunos momentos que no sé cómo existe una investigación sin haber considerado un estado del arte, ¿verdad? Porque sí nos permite tener una visualización mucho más amplia, ¿verdad? Una de las teorías que yo tenía era que era solamente conocer el tema a través del estado del arte, pero el hecho de que nos permita identificar las lagunas, los errores posiblemente que hayan sobre los procesos de investigación o los cambios, ¿verdad? Porque podemos pensar en que la sociedad evoluciona tan rápido que posiblemente lo que algunos autores han dicho sobre ciertos fenómenos o ciertos asuntos ya se ha modificado, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí, como muy bien lo decía usted, hay una oportunidad muy grande, ¿verdad? Para nosotros que estamos en el proceso de investigación, porque esos son los espacios que nosotros debemos aprovechar para investigar, ¿verdad? Entonces, quería resaltar, ¿verdad?, esa importancia que tiene el estado del arte. Me siento muy, muy satisfecha de haber leído el documento porque me abrió mucho más la mente al respecto de esta etapa de la investigación. Es correcto. Muy de acuerdo con ustedes. No todas las investigaciones revisten un estado del arte, pero en investigación social sí reviste un estado del arte. En investigación social no podemos partir de lo que yo considero, sino debo de partir de lo que ya se ha dicho, para poder, como ustedes bien lo apuntan, pues determinar qué no se ha hecho y ahí poder aportar, porque una investigación aporta conocimiento al campo disciplinar. En el caso de ustedes, van a aportar conocimiento al campo del currículum. Entonces, en ese sentido, es sumamente necesario hacer la revisión para poder determinar qué es lo que se ha dicho y no pretender descubrir el agua azucarada en cuanto que otros ya lo han dicho. Y ahí pierde valor, si no hacemos esta revisión del estado del arte, pierde valor nuestra investigación porque solo estamos como repitiendo quizá lo que ya en un momento dado se ha dicho. Esa es una. La otra, como dice usted, también el estado del arte nos permite identificar la parte metodológica de una investigación y nos permite replicar. Ahí está digamos, la riqueza de las investigaciones, porque tienen sustento metodológico. Hay una coherencia metodológica que permite que ésta se convierta en un modelo y pueda replicarse. Eso es lo que se pretende en investigación y máxime en el campo de la ciencia abierta. Hoy, cuando hacemos investigación, ya no es como antes, ¿verdad? De que nosotros solo damos a conocer los resultados. Hoy debemos compartir, por ejemplo, los instrumentos, ¿verdad? Las bases de datos. ¿Por qué? Porque esto puede ser replicado, porque esto permite seguir avanzando en el conocimiento a partir de lo que el investigador ya hizo. Se convierte ya no en una línea basal, sino en un recurso que proporciona esta investigación para seguir avanzando y profundizando en el fenómeno que se ha decidido investigar. Entonces, me sumo a esa idea que ustedes traen o que ya fortalecieron con las lecturas de que el estado del arte es valiosísimo en investigación social humanística para poder ubicar mejor nuestro tema, poder ser una antítesis también a lo que ya se ha dicho y en el marco de la posmodernidad comprender
cómo el movimiento dinámico de la sociedad y de todo lo que en ella lo que ella comprende, pues lo que se dijo ayer hoy ya no es, ¿verdad? Por ejemplo, en educación podemos ver un aporte valiosísimo de Luis Arturo Lemus, por ejemplo, con relación a la evaluación o la planificación didáctica. Pero hoy vemos que con el avance de la pedagogía, de la didáctica convertida ya casi en una, digamos, ya no en una rama de la pedagogía, sino quiere cobrar su propia interpretación y quiere convertirse en una disciplina. Entonces ahora ya eso quedó como obsoleto, ya no se ajusta al paradigma educativo en el que estamos posicionados, que es una educación por competencias, ¿verdad? Profesionales. Entonces, lo que él dijo es una base, posiblemente, y nos puede servir como un referente, pero ya no se cumple en la actualidad. Entonces, es a manera de ejemplo, ¿verdad? Voy a pedirles su colaboración, permítame 2 segundos, para que puedan resolver el siguiente formulario. 5 minutos, así muy rápido. Y luego ya regresamos a seguir con nuestra exposición. Tenemos entonces en el chat del Zoom el formulario, ábranlo. Son las 12:05, a las 12:10 estamos de regreso, ya con que ustedes hayan resuelto ese formulario. Creo que más que conocimientos previos, ahorita eso me va a dar a mí una luz de cómo ustedes están viendo esto. Creo que vamos por muy buen camino. Por favor, abran el link y lo contesten.
Entonces, ya ha terminado el formulario. Como les decía, pues nos va a permitir más que previos. Vamos a ver cómo las lecturas nos ayudaron a comprender mucho mejor. Yo voy a hacer como una síntesis y quizá puedo abonar un poquito más a lo que ustedes ya extrajeron de esas lecturas. ¿Por qué? Porque nos interesa que quede claro, nos interesa que esté fundamentado lo que hacemos. Cuando yo escuchaba a alguien decir, si es positivista, la investigación es cualitativa. Exacto, el enfoque va a ser cuantitativo, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver, y muy bien por los compañeros que partieron de la definición de paradigma, porque esto nos ubica, nos permite determinar, bueno, qué es un paradigma, ¿no? Y si yo no entiendo qué es un paradigma, entonces me cuesta más entender lo demás. Pero bueno, ¿de dónde viene ese término paradigma? Aplicado en la investigación. Esto es un aporte de Thomas Kuhn, específicamente en su libro de las estructuras de las revoluciones científicas en el año de 1960. Digamos que es un clásico Kuhn con respecto a este tema, el paradigma de investigación. Él es el que trae a la mesa entonces ese paradigma propiamente en este campo y lo define como, cabalmente ustedes dicen, es un conjunto de creencias, de formas de percibir el mundo, de cómo conciben y aborda una comunidad académica un determinado fenómeno de investigación. Aquí él dice, el paradigma es compartido por una comunidad científica reconocida, dice, de científicos de un campo disciplinar dado. Entonces, ¿quiénes son esa comunidad científica? Los investigadores. Ustedes van en esa vía de convertirse en esa comunidad científica que comparte esas creencias, esas formas de cómo abordar el fenómeno y que entonces lo consideramos válido por la forma en que lo aplicamos, porque el paradigma casa, ¿verdad? Con ese entorno que vamos a trabajar. Dice también, ¿cómo cambian los paradigmas? ¿Cómo se van modificando los paradigmas? Pues dice que la comunidad científica toma el paradigma existente y ve que ya no se ajusta a la explicación de los fenómenos, porque como la sociedad es dinámica, como el mundo es dinámico, entonces este paradigma ya no se ajusta a la explicación de este fenómeno. Evidentemente tiene razón, ¿verdad? Vemos cómo el paradigma positivista ya no casaba en un momento determinado para explicar esa parte social, esos fenómenos de la realidad social. Entonces, eso dio como consecuencia que se cuestionara ese paradigma y se cuestionara entonces la estructura metodológica, ontológica y epistemológica del mismo, y nacen otros paradigmas como consecuencia que comparten esas comunidades científicas para abordar los fenómenos y hacer investigación, producir conocimiento. Entonces, ¿quién lo dijo y lo trajo al campo disciplinar? Pues porque en la antigüedad Aristóteles y Platón ya hablaban de paradigma. Y por supuesto, ellos no generaron una base, digamos, teórica del mismo, pero sí ya lo tomaban en consideración para hacer reflexiones sobre la naturaleza. Y específicamente ellos, al parecer, fueron los primeros en utilizar la palabra paradigma y la parte cualitativa de la investigación, que no se conoció en ese momento como enfoque, pero sí lo utilizaban para hacer esa interpretación de la realidad. Entonces, ¿qué es un paradigma?
de acuerdo con ustedes en que es un conjunto de creencias que comparten esta comunidad científica y que permite dar una visión del mundo, cómo se está viendo ese mundo. Es una ventana mental que me permite a mí abordar la realidad concreta. Una pauta para leer el mundo y precede de una teoría, ¿verdad? Entonces, si yo digo que voy a utilizar el paradigma hermenéutico interpretativo, yo sé por qué lo voy a usar y qué dice, qué teoría, qué autor está fundamentando el mismo. Por eso dice ahí que precede de una teoría. Teniendo como referente entonces este libro, que es de este autor, Thomas Kuhn, en 1975, él define qué es un paradigma. Y si se dan cuenta, no difieren nada con lo que ustedes dijeron. Es una concepción general sobre un objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que pueden estudiarse, del método que se puede emplear para realizar esa investigación y de esta forma explicar, interpretar o comprender el fenómeno. Entonces, un paradigma nos permite, no solo nos da la parte de cómo, porque la parte epistemológica es cómo se produce y se valida el conocimiento. Entonces, el paradigma me dice el cómo, es el método, y esto me va a permitir entonces explicar, interpretar o comprender el fenómeno. ¿Qué paradigmas han habido a lo largo de la historia? Vamos a abordar todos, por supuesto, ¿verdad? Porque está el relativismo y todo, pero vamos a ir así muy rápidamente haciendo una línea del tiempo así muy concreta, ¿verdad? Primero, en la antigüedad, pues Platón y Sócrates ya hablaban de paradigma y básicamente las interpretaciones que le daban a la realidad los posiciona en un enfoque cualitativo de investigación. Lo que quiere decir que no nace ahorita, ¿verdad? Obviamente, ahorita se fundamenta, ahorita tiene una teoría, ahorita tiene un pilar, un sostén teórico. Tenemos entonces el siguiente que es el racionalismo y el empirismo. De la época antigua, estamos cabalmente en el modo de producción esclavista, nos pasamos al feudalismo porque se desarrollan las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Esto permea en la parte de la infraestructura, ¿verdad? De la estructura del componente de la sociedad y entonces coadyuva el desarrollo de la ciencia prácticamente, ¿verdad? Y es aquí donde entonces nacen movimientos que van a dar otras luces de cómo producir ese conocimiento. Y es la ilustración, por ejemplo, aquí nace el racionalismo, donde el único medio válido para obtener conocimiento es la razón, es lo único, ¿verdad? Versus el empirismo, que el empirismo pues tomaba en cuenta el conocimiento lo puedo obtener desde la vista y la observación de un fenómeno. Estos dos, pues, digamos, entre los destacados de ese momento, vienen y fortalecen, bueno, se va desarrollando la sociedad y conforme se desarrolla la sociedad, la ciencia, la técnica, y nace entonces otro autor como Augusto Comte con su positivismo. El positivismo, como ustedes ya bien lo dijeron, es bastante riguroso metódicamente hablando. Para él, el conocimiento no se genera, digamos, no permite vacíos en la parte metodológica. Tiene que estar muy bien concatenado y aparte de eso, pues el investigador está fuera del proceso de investigación, es decir, del fenómeno de investigación. No, porque para evitar subjetividades, el proceso de investigación es meramente objetivo, dicen ellos. No se permite entonces la injerencia de que yo esté dentro del fenómeno y yo misma lo esté investigando, porque eso entonces
de alguna manera puede condicionar sesgos. Entonces ellos dicen, no. Metodológicamente, pues entonces vamos a generar conocimiento sobre lo que puede ser medido, observado y medido. No de lo que yo pueda suponer que otros dicen. No aceptan subjetividades y entonces están meramente enfocados en esa parte, ¿verdad? De que solo lo que puede ser medido genera conocimiento y el investigador no puede ser parte del estudio. No como ahora. Por ejemplo, yo vivo en una comunidad, yo misma sé el problema, lo identifico y yo misma lo estudio. Lo que tengo que evitar son esos sesgos, ¿verdad? Que me gane la pasión por alguna situación, sino regirme por los resultados que he obtenido. Y para obtener esos resultados debería yo de tener unas buenas técnicas, una buena base metodológica para evitar sesgos. Entonces los positivistas por eso dicen, no, el investigador es ajeno al fenómeno, para que no se corra el riesgo de la subjetividad. Conforme va avanzando entonces el mundo, se van dando otras vistas de la vida y del entorno científico. Y entonces se están viendo de que ya no puede irse por la parte absolutista. Dice, vamos a ver, Karl Popper, dice, no, las hipótesis pueden ser falseadas. ¿Cómo va a ser que esto sea absoluto? No, el mundo es dinámico. Entonces, las mismas hipótesis pueden ser falseadas. ¿Qué quiere decir él con esto de falseadas? Quiere decir que puede haber dudas. Yo puedo cuestionar eso que se ha investigado, o el resultado de esa investigación, y que el resultado de esa investigación lo provee básicamente una hipótesis. Y entonces empiezan ellos a gestar una serie de parámetros que da como origen un pospositivismo. El pospositivismo no está en contra del positivismo, no, pero le abona ciertos criterios que le permiten más flexibilidad, ¿verdad? Como que el investigador sea parte del fenómeno a investigar. Ya no todo es absoluto, las verdades son relativas por el movimiento de la sociedad, ¿verdad? Lo que ayer se dijo, hoy ya no es. Y pues pueden haber diversas formas de la investigación, puede servir para deducir, para interpretar, para predecir, ¿verdad? Entonces le abren la puerta al pospositivismo y el pospositivismo da pie para que nazcan otros paradigmas en el seno de él. Y está el paradigma de la complementariedad, muy reciente. Edgar Morin es el autor, el francés, ¿verdad? Y él establece cabalmente, ¿verdad? Que hoy ya los métodos o los enfoques de investigación no son contrarios. Entonces, que son un complemento, ¿verdad? Se complementan uno con otro para poder generar conocimiento. Entonces, el paradigma, ¿qué paradigmas ustedes tienen ahí? Positivista, pospositivista, la teoría crítica y el constructivismo, recuerdo. Hay otros, está el hermenéutico interpretativo, el sociocrítico, ¿verdad? El fenomenológico, el pragmatismo. Entonces, el positivismo no le vamos a abonar mucho acá porque ustedes ya lo tienen bien claro, lo expusieron bien. Y entonces aquí me quiero detener un poco. El positivismo dentro de sus postulados está que el mundo natural tiene existencia propia independientemente de quien lo estudia, ¿se dan cuenta? Entonces aquí es donde el investigador no se considera parte del entorno donde se va a investigar. Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos, los cuales pueden ser descubiertos y descritos por los investigadores con métodos adecuados. El objetivo que se tiene se basa en la experiencia y es válido para todos los tiempos.
utiliza la vía hipotética deductiva, ¿verdad? Para poder darle, digamos, orientación a esa investigación que se va a hacer. Según los autores, el positivismo sustenta, fíjese, sustenta el enfoque cuantitativo de investigación, siempre y cuando sea para, pues, dar una medición del fenómeno, para cuando traigamos bases de datos, una estadística, unos resultados basados en la medición del fenómeno que queremos investigar. Entonces, el enfoque va a ser cuantitativo y el paradigma que lo va a sustentar o sostener es el enfoque, el paradigma positivista. Entonces, aquí tenemos que tener claridad. Si yo me voy a ir por un paradigma positivista, mi enfoque va a ser cuantitativo, pero entonces debo de considerar todas estas líneas o lineamientos, porque si no, le resta cientificidad a mi estudio. ¿Qué características tiene? Pues ya vimos, no reproduce el fenómeno, el objeto es pasivo, no tiene, está ahí solo para que lo estudien, y la relación investigador-objeto de estudio es aparente porque no hay una, digamos, un lazo coherente que los unifique. El método, básicamente, en este momento es experimental, ¿verdad? Si lo vemos desde esta perspectiva. Para muchos el método es experimental del enfoque cuantitativo, donde permea el paradigma positivista, ¿verdad? Sabemos, pero hoy esto también se ha ido modificando, ¿verdad? Bueno. Las características, pues ya lo vimos, no vamos a entrar mucho en detalle con esto porque me queda claro que ustedes pues lo manejan muy bien. En ese sentido, entonces, Lincoln y Guba vienen y entonces nos dan 3 aspectos a considerar de cada uno de estos paradigmas. Lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico. Lo ontológico es el ser de la investigación, ¿verdad? Lo epistemológico es el cómo de la investigación. Y lo epistemológico es la base para producir ese conocimiento y validarlo. Pero entonces tiene mucha relación con la parte metodológica, que es el cómo de la investigación. ¿Cómo voy a hacer esto? Ah, bueno, si es positivista el paradigma, el enfoque es cuantitativo, ¿qué métodos uso entonces? ¿Cómo los uso? ¿Qué métodos uso y cómo los uso? Eso me da la lógica de la investigación. Pospositivismo se concibe como una variante, dice, menor del positivismo, pero si se dan cuenta no está en contra. Utiliza bases de esto. Bueno, entonces en este marco, el pospositivismo le abre la puerta, es como una sombrilla para que otros paradigmas vayan emergiendo, ¿verdad? Para algunos autores, debo decirlo, algunos autores manejan el paradigma, el enfoque cuantitativo y cualitativo como paradigmas, pero nosotros sabemos y lo hemos llegado a consensos donde estos son enfoques, no son paradigmas. Paradigma sí es lo fenomenológico, lo humanista, lo etnográfico, lo hermenéutico, interpretativo. Trayendo entonces y viniéndonos al paradigma sociocrítico, ¿qué es? ¿Qué es ese paradigma? Dice que la tarea del investigador se traslada en el análisis de las transformaciones sociales. Está, digamos, muy enfocado a transformar, a resolver problemas. Con la investigación debemos apuntarle a resolver el problema. ¿Por qué? Porque el paradigma está con relación a autorreflexión crítica de los procesos de conocimiento. Permite entonces hacer esta reflexión. Luego, el propósito del paradigma sociocrítico es la transformación de la estructura de las relaciones, de lo que vemos en el contexto y que yo estudié y que entonces con esta investigación yo quiero aportar conocimiento para
lograr la transformación del entorno. La relación es participativa, ¿verdad? No es tanto el investigador como los participantes, pues tienen una relación dinámica y los principios, pues se une la teoría y la práctica. La intención es emanciparse. ¿Qué es eso según Habermas? Es transformar. No me voy a conformar únicamente con tener los resultados de la investigación y haberme enfocado en lo que es el fenómeno, sino que hay que emanciparse. Realmente dar una propuesta para que pueda ser implementada y lograr pues cambios, ¿verdad? Aquí hay una fotografía más clara, digamos, de cómo viene lo de los paradigmas. Entonces, ¿ustedes qué tienen que internalizar, concretar, comprender y lograr explicar? Bueno, vean, el positivismo pues nace en el marco digamos, de esa transición, ilustración para el momento de la primera revolución industrial. Y entonces, ¿qué viene? El positivismo, ya ustedes lo dijeron, es radical, es absolutista, no permite que el fenómeno tenga interacción con el investigador. Las teorías o las hipótesis que se comprueban no pueden ser indagadas ni cuestionadas. Es lo que se llama falseación de la hipótesis. Entonces, este paradigma positivista va a fortalecer, a crear o a tornarse como un pilar del enfoque cuantitativo. Bueno, pero si yo quiero hacer una investigación más dinámica, yo soy parte del entorno donde lo voy a trabajar, quiero hacer una medición sobre el fenómeno y pues estoy abierta a que cuestionen lo que yo he producido. Esto no es absoluto, solo va a valer para el momento. Máximo 5 años, dicen los teóricos, ¿verdad? Ahora ha de ser menos quizá, por el movimiento tan rápido que lleva el mundo. En 5 años, por eso es que la revisión del estado del arte los últimos 5 años, ¿verdad? Que pueda tener vigencia ese conocimiento que se ha creado. Entonces dice que si yo quiero hacer algo así como lo que les acabo de mencionar, me voy a ir al paradigma pospositivista, ¿verdad? Que ya vimos a qué se refiere. Es todo lo contrario al positivismo, pero no está en contra. Y luego entonces, permítanme, va a sustentar siempre el enfoque cuantitativo de investigación, pero con una apertura más clara. Yo soy parte del fenómeno, estoy estudiándolo, pero también colaboro para que el problema exista, ¿verdad? Entonces, definitivamente que sí va a tener relación. Luego viene el pospositivismo, y viene en el marco del pospositivismo el nacimiento o la aparición de otros paradigmas, entre ellos el hermenéutico interpretativo, que fue como fundamentado por Karl Popper, Feyerabend, Lakatos, ¿verdad? Y entonces, aquí, en este marco, cuando nace la hermenéutica interpretativa en el marco del pospositivismo, dicen algunos autores, el pospositivismo le abrió la puerta al enfoque cualitativo. Entonces, el pospositivismo viene y le abre la puerta al paradigma hermenéutico interpretativo que alimenta el enfoque cualitativo. Si yo quiero hacer una investigación mixta, ¿cuál de todos estos paradigmas podría trabajar? Debería de ser el pospositivismo. ¿Por qué? Porque puede combinar el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Si yo solo quiero hacer una investigación meramente cualitativa, pues puedo decir que el paradigma es el hermenéutico interpretativo, o bien el constructivismo, o bien el fenomenológico, o bien la teoría crítica,
¿verdad? O el socioconstructivista, sociocrítico. El enfoque cualitativo, entonces, tiene como fundamento epistemológico que viene del lo hermenéutico interpretativo, el constructivismo, la fenomenología, la teoría crítica. Entonces, aquí está el enfoque, ya con otros basamentos, ¿verdad? Y luego aquí puede nacer el enfoque mixto, que también puede ser abordado desde el paradigma teoría crítica, hermenéutico interpretativo o el enfoque el hermenéutico interpretativo, ¿verdad? Puede también fortalecer el enfoque mixto, o bien puedo irme por el paradigma pospositivista. Entonces, ¿cómo puedo plantear yo eso en la parte metodológica de mi investigación? El paradigma es el pospositivismo. ¿Por qué? Y explico por qué. Por lo tanto, el enfoque es el mixto, porque utiliza los métodos del enfoque cuantitativo y cualitativo. Entonces, ahí ya se va haciendo ese match para que toda esa línea de coherencia tenga nuestra investigación. Y dice, también podría utilizar el enfoque de la complementariedad. Aquí Edgar Morán nos habla de que hoy nada es contradictorio, al contrario, es complementario. Los enfoques quanti y quali se complementan y entonces nace el enfoque mixto que los permite hilar y son complementarios y ayudan a tener una visión más amplia del fenómeno. Bueno, aquí hay desde los autores, miren, desde los autores pues están estas vistas, ¿verdad? Del positivismo, pospositivismo, la teoría crítica, el constructivismo y cómo puede manejarse metodológicamente cada una de las de los paradigmas. Esto lo tendría que tomar en cuenta yo al momento de edificar mi metodología en el enfoque ya sea cuanti o quali. Esta es otra vista, ¿verdad? De cómo digamos, el positivismo utiliza una metodología cuantitativa, la lógica es hipotética deductiva, cómo epistemológicamente no va a haber un dualismo entre el objeto y entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer, ¿verdad? ¿No? Y así pues entonces hay una relación entre todos los elementos que no debemos de desubicarnos, ¿verdad? Porque si esto no es coherente, entonces todo lo demás no va a tener cientificidad en nuestro trabajo. El constructivismo, paradigma constructivista, va a alimentar el enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque el constructivismo, ¿hacia dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a la reconstrucción del modo de vida de las personas, la reconstrucción de saberes de una determinada comunidad, la reconstrucción de la vida social de un determinado contexto, la reconstrucción de lo que un grupo de personas han vivido ante tal o cual, ante la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el constructivismo me puede ayudar si la intención es esa, en el enfoque cualitativo, si la intención es esa, entonces el paradigma me puede ayudar, el paradigma constructivista. ¿Qué me dice a mí? ¿O cómo puedo yo saber qué paradigma voy a utilizar? Para eso tengo que hacer el planteamiento del problema. Porque si yo tengo claro, por eso fíjense cómo empezamos en este curso. Empezamos con la idea de investigación, la línea de investigación. Hoy vamos al estado del arte de esa idea de investigación para ya irla teniendo más clara y luego a convertirla en un problema fundamentado. Por supuesto, tengo que hacer una revisión de los antecedentes de ese problema que yo ya identifiqué porque ya el estado del arte me lo dio. Y entonces vengo yo y voy a hacer esa revisión para tener fundamento en el planteamiento del problema. Y el tamaño de la pregunta que yo haga me va a decir, la pregunta le da para que sea mixto.
le da para que sea mixto. Entonces puede decir usted que el paradigma es pragmático, ¿verdad? O puede decir que es el pospositivismo, ¿verdad? Depende, depende. Puede decir también, no, la pregunta que yo voy, esta pregunta no me da para ser cuantitativa ni mixta, me da para ser cualitativa, ¿verdad? Porque yo quiero investigar la perspectiva o la perspectiva de los jóvenes al regreso a la presencialidad, por ejemplo. Entonces, eso es, voy a cualificar, voy a traer esa perspectiva, lo voy a reconstruir. ¿Qué opinan ellos? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo están viviendo, verdad? Bueno, y luego, bueno, ya el enfoque cuanti y quali. Estos no son paradigmas, son enfoques. ¿Quién lo dice? De acuerdo a Hernández Sampieri, ¿verdad? Porque ustedes pueden encontrar otro autor que diga, por ejemplo, Hernández Miguelis. Él dice, él trata esto como paradigmas. Nosotros no. Nosotros en la escuela lo tomamos como enfoque para que tenga toda esa línea de coherencia. Paradigma, enfoque, alcance, diseño de la investigación y ya la parte de las técnicas y los instrumentos, ¿verdad? Así lo manejamos. ¿Y cuál es nuestro referente? Hernández Sampieri. Como ustedes muy bien lo dijeron, en un momento determinado que la investigación estaba fortaleciéndose o estaba naciendo o estaba como visibilizándose más, digamos, entonces los autores empezaron a dilucidar, no, lo cuantitativo es el paradigma cuantitativo le llamaban, ¿verdad? Conforme se ha ido avanzando en el conocimiento, entonces hoy tenemos más claridad. Paradigma, enfoque, alcance, diseño, ¿verdad? Y no es que los otros hayan estado equivocados, no, dieron insumos para llegar a esta claridad con la que hoy lo estamos mencionando. Y aquí pues están las diferencias entre los enfoques cual y cuanti, ¿verdad? ¿Qué diferencia podría haber? Bueno, que el paradigma que los va a sustentar puede hacer que sea el positivismo, el neopositivismo, el pospositivismo, y el cualitativo puede hacer que los posibles paradigmas que lo sustenten, fenomenológico, el constructivismo, el hermenéutico interpretativo, ¿verdad? La teoría crítica, el paradigma sociocrítico, ajá. Y ahí pueden ustedes visualizar cuál sería, digamos, la diferencia, pero también en la ruta de investigación está esa diferencia y esa nos la da Hernández Sampieri. Elegir un enfoque epistemológico por parte del investigador involucra entonces el estilo de pensamiento del investigador, ¿verdad? Porque la investigación no es una receta de cocina, es cómo el investigador quiere abordar el fenómeno, qué está viendo el fenómeno, cómo lo está manejando, y entonces ese paradigma depende de cómo quiere abordar el fenómeno, si quiere hacerlo meramente de medición o si quiere combinar medición con ir y reconstruir lo que han vivido, no sé. Entonces, esto depende de esa experiencia también del investigador. Acá tenemos entonces los enfoques, ¿verdad? Que puedan permear en cada uno de estos. Recuerden aquí el cuanti, aquí puede ser mixto, ¿verdad? El pragmatismo puede ser cuanti o mixto también. El constructivismo meramente cualitativo, el hermenéutico cualitativo, la teoría crítica puede coadyuvar en un enfoque mixto también, ¿verdad? O en un enfoque meramente de diseño de investigación-acción, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer una investigación de diseño, investigación-acción, entonces el paradigma que lo sustenta sería la teoría crítica. Este cuadrito que ustedes están viendo ahí
lo trabajan, por favor, y entonces yo les voy a abrir también para que lo vayan subiendo a la plataforma y lo expongamos en la próxima semana cuando nos volvamos a reunir. Tómenle una captura de pantalla para poder entonces determinar qué enfoque le correspondería a cada uno de los paradigmas y establecer las razones, ¿verdad? Esto mejor lo vamos a trabajar de manera individual. Recuérdense que al final del curso vamos a tener que hacer un portafolio de evidencias y ahí va a ir todo esto también, ¿verdad? Entonces, para que le tomen captura de pantalla. Ahora nos vamos a ir al campus virtual para ver qué es lo que tenemos que hacer en el marco de este módulo número 2. Y si tienen alguna duda, pues con muchísimo gusto podemos resolverla. Les digo esto para que, por ejemplo, ya cuando uno entra en acción es que están las dudas, ¿verdad? Dice uno, ay Dios, ¿cómo hago esto? O esto no lo entiendo. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Vamos al módulo 2 y el módulo 2 está acá. Tenemos la ruta. Solo vamos a examinar la ruta así básicamente. Dice para el 24, aquí es febrero, miren ustedes. De febrero se comparte el link del Padlet. Por favor, aquí es febrero. Presentación del estado del arte, de la idea de investigación, lo tenemos para el 26. ¿Cómo van con ese trabajo? Doctora, no levanté la mano. Sí, doctora. No tenga pena, lo escuchamos. Gracias, muy amable. Yo con relación a ese trabajo y me atropello aquí al hablar, es que son 2 hojas, ¿verdad? Que nos permiten guiarnos. Finalmente usted espera recibir de nosotros en un formato de ensayo la descripción del estado del arte basado en una idea teórica que nos planteemos en este momento. ¿Cuál es la pregunta en sí? La pregunta, Ujú. ustedes tienen que construir el estado del Ujú. arte Sí, de acuerdo a lo establecido en la guía. ¿Dónde está la guía? Aquí están las guías para el trabajo. La guía para hacer la ruta, la ruta cuantitativa y el póster, pero también tenemos, permítame por favor. sí, es una de 2 páginas. Exacto. Ajá. Es ¿dónde está? La plantilla. Es así. Correcto. Entonces aquí, disculpe, voy a dejar de compartir y porque si no, no lo van a ver. Ujú. Entonces, aquí está la plantilla para hacer el ensayo. Sí. El ensayo sobre el estado del arte. ¿Qué estoy pidiendo? Aquí la plantilla le sirve de guía, ¿verdad? Sí. Borramos Sí. esto. Aquí colocamos el título de nuestra posible investigación, Ujú. el nombre completo del autor, Sí, un sí. resumen que se redacta en 150 palabras, ¿verdad? Esto se hace prácticamente al final, ¿verdad? Cuando ya tenemos desarrollado la introducción, el desarrollo y las conclusiones. El resumen en 150 palabras, vamos a decir cuál fue el objetivo del ensayo, la metodología, que fue la revisión documental que hicimos, ¿verdad? La metodología es una revisión documental que hicimos sobre la idea de investigación que tenemos, qué resultados obtuvimos, ahí es donde vamos a decir, de los 5 trabajos, 6 investigaciones que se realizaron, se detectó que todas abordaron, por ejemplo, la parte pedagógica del fenómeno, cada una desde diferente perspectiva, por supuesto. Unos abordaron los procesos formativos, otros abordaron la evaluación, otros abordaron la planificación, otros abordaron, y se detecta que uno de los vacíos de conocimiento que estas investigaciones dejaron por no abordar el fenómeno es tal cosa, ¿verdad? Y luego ya las conclusiones. Entonces, el objetivo del ensayo va a ser cabalmente
Ya ustedes lo dijeron, también la licenciada Patricia Rodas, ¿verdad? Es ir y tener un acercamiento al desarrollo de la investigación que se ha generado en torno a esa investigación que quiero hacer y detectar los vacíos de conocimiento que se han dejado o poder a través del desarrollo del estado del arte detectar la oportunidad que tiene mi investigación para poder trabajar. Entonces, el ensayo, el objetivo ya lo redacta cada uno en la vía de lo que hemos hablado, ¿verdad? Sí. Todo va redactado en tercera persona. Luego dice aquí, ya nos dicen qué debemos de colocar. ¿Cuánto mínimo? Una hoja, ¿sí? Bueno, ahora el desarrollo. En Sí. 3 hojas, fíjese, 3 hojas, vamos a abordar por lo menos 5 estudios que se hayan desarrollado del 2018 al 2022 sobre esa idea que yo quiero investigar. Dice, realiza una conceptualización primero, antes de todo, de la línea de investigación donde se posiciona lo que debe investigar. Describa lo que desea investigar. ¿Qué, por qué y a quiénes afecta? Seguidamente expondrá cuál es la situación de lo que desea investigar, describiendo cada una de las investigaciones que realizó, que abordan sobre la idea de investigación que usted trabajará, indique el autor, el nombre del estudio y lo que aportó. Entonces, sí, redactadito, yo digo, uno de los estudios que se encontró de acuerdo a Rodas 2018, en su estudio tal y tal, aborda, por decirle algo, la evaluación curricular. La evaluación curricular desde una perspectiva tal y tal y tal. No determina, por ejemplo, tales y tales cosas, o no sé, como esto solo es un ejemplo, ¿verdad? Claro. Aborda esto y los principales resultados fueron tal, tal y tal. En otro estudio de Mazariegos 2019, por ejemplo, aborda la evaluación curricular desde la perspectiva cuantitativa. Y vemos, y se pudo detectar que el estudio refleja básicamente resultados con relación A, B, C. Y hace usted ahí comentarios o no sé, y luego en otro estudio del 2021 y así sucesivamente, ¿verdad? Claro. Llegando a 3, pero teniendo el cuidado de que estos aportes, esto que usted va a ir encontrando, esta revisión documental, pues sí le va a ser útil para detectar esos vacíos de conocimiento donde usted va a posicionar su investigación. Conclusiones o indique qué vacío de conocimiento llenará su posible estudio, vea, porque aquí usted ya detectó que no se abordó. Y entonces, aquí la conclusión es, indique qué vacío de conocimiento llenará su posible estudio acerca de la idea de investigación que ha determinado. Y escribir las referencias utilizando las normas APA 7. Y recuérdense que vamos a utilizar, aplicar las normas APA 7 en todo, ¿verdad? En todo, sí. Es decir, para referenciar, tratemos de que esto no sea pegar y copiar, ¿verdad? Sino que sea parafraseado para que no tenga tanta similitud, para que les pueda ser útil al momento ya de irse ustedes a la formulación de su plan de tesis. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahora bien, hay otras guías, permítanme. Vamos a ver, aquí me voy, por aquí voy. Ajá. Entonces aquí hay otros 2 trabajos que tenemos que entregar. El póster, que es del 5 de marzo, y la matriz de la ruta cuantitativa, que esta es para que la expongan el 12 de marzo. Entonces, aquí van a encontrar la guía. Me voy a ir, el póster no tiene problemas, ahí está bien explicado, ¿verdad? Y puede ser que los grupos que se conformen, pues vayan trabajando ya
las dos cosas, tanto la ruta como el póster, ¿verdad? Pero aquí se me interesa dejar un poquito claro. Dice entonces, instrucciones con base en los criterios establecidos por Hernández y Mendoza, se requiere organizar la información de la temática asignada en la tabla de coherencia que los elementos de una investigación deben cumplir a fin que el maestrando visualice la correspondencia entre los mismos. Para tal fin es necesario compilar la información que ha generado en torno a la lectura del capítulo de la ruta cuantitativa y en esencia del tema asignado. Cada grupo solo presentará la matriz que le corresponde. Bueno, entonces, hay 3 puntos acá. Explique cada uno de los elementos del planteamiento del problema, fundamentado en lo que indica Hernández y Mendoza. Y otros autores que puedan consultar si ustedes así lo consideran, ¿verdad? Exponer el 12 de marzo, cada uno de los integrantes del grupo. Aquí los queremos escuchar a todos. Aquí ya no vamos a asignar solo a fulano, sino los 3 o los 4. Vamos a tener, nos vamos a distribuir estos 20 minutos para poder escucharlos a todos. El grupo 1 va a tener entonces que desarrollar en el marco de la ruta cuantitativa qué es el planteamiento del problema, un ejemplo, qué son las preguntas de investigación y un ejemplo, qué es la justificación. Aquí la podemos conceptualizar de acuerdo a lo que dice Hernández Sampier, la delimitación en qué consiste, ¿verdad? El objetivo general en qué consiste y un ejemplo, teniendo como referente el planteamiento del problema. El objetivo general debe corresponder al planteamiento del problema, a esa gran pregunta que nos vamos a hacer. Luego, el objetivo específico va a corresponder a las preguntas de investigación. Decimos qué es y qué criterios debemos tener en cuenta para poder formular. Uno de esos criterios es que los objetivos específicos deben corresponder a las preguntas de investigación. Entonces, fíjense bien, a veces nosotros preguntamos, al resolver los objetivos específicos o al alcanzar los objetivos específicos en su investigación, ¿se dio respuesta a las preguntas investigativas? Entonces, obviamente, ¿verdad? Deberíamos de decir que sí, porque los objetivos específicos están en coherencia con las preguntas de investigación. Entonces, son de los aspectos que debemos de tener cuidado. ¿Y por qué cuando hacemos conclusiones no hacemos referencia al objetivo general? Porque cada uno de los objetivos específicos está en relación del alcance del objetivo general, ¿verdad? Y entonces deben desprenderse las acciones de búsqueda, o sea, los verbos, con relación a lo que se persigue en el objetivo general. Igualmente acá, corresponde al planteamiento del problema, o sea, la gran pregunta. Entonces, digamos que las preguntas investigativas tienen como referente el planteamiento del problema, tienen que tener relación con ella, con ese gran planteamiento del problema. Entonces aquí no se pierde la coherencia. El planteamiento del problema tiene relación con las preguntas generales, con el objetivo general, ¿verdad? Y las preguntas investigativas tienen relación con el objetivo general. Y a la vez el objetivo específico tiene relación con el objetivo general y las preguntas investigativas con el planteamiento. Entonces aquí hay una ruta, miren, de coherencia, ¿verdad? Invisible ahorita porque no lo tenemos conformado, pero aquí hay un grupo que va a desarrollar esto. Luego nos vamos a ir al inciso 2, igualmente. Explique cada uno de los elementos correspondientes a la metodología, fundamentado siempre en Hernández Sampier. Entonces aquí vamos a explicar el enfoque cuantitativo de investigación, ¿a qué se refiere? El alcance, los posibles alcances que puede tener y en qué consiste cada uno, los posibles diseños de investigación y en qué consiste cada uno, a qué se refiere la operacionalización de la variable, que puede tener una definición operacional, debe tener una definición operacional y una definición conceptual de la variable, ¿verdad? Y luego la población, qué es la población y qué posibles
tipos de muestreo puedo aplicar en la ruta cuantitativa de investigación. Y cómo puedo elegirlo de acuerdo, cómo puedo entonces identificar o seleccionar esa muestra de acuerdo al tipo de muestreo, ¿verdad? Y luego vamos en el grupo 3. A ellos les va a corresponder la parte metodológica, pero digamos aquí también la parte metodológica, pero aquí ya la parte operativa más que todo, ¿verdad? La parte técnica. Ya vamos a ir con la parte de las técnicas. Por ejemplo, si es cuantitativo, sabemos que una de las técnicas es la encuesta, que se convierte en un instrumento cuestionario, que el cuestionario debe tener posiblemente una escala de Likert que me va a permitir entonces presentar resultados numéricos. ¿Cómo puedo hacer la validación del instrumento? ¿Qué es el consentimiento informado y la importancia que éste reviste? ¿Y qué estrategias de análisis de datos puedo aplicar? Aquí no es, voy a descargar la base de datos en un Excel y después no, aquí es con qué software usted lo va a hacer. Lo puede hacer con el programa de Excel, por ejemplo, aplicando las estadísticas descriptivas. Usted lo tendría que decir, ¿verdad? ¿Qué posibles estrategias se pueden utilizar? O posiblemente Atlas sí creo que también tiene para la parte de los datos cuantitativos, el SPSS, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a venir a exponer en la próxima clase. Y aquí tenemos que tener 3 grupos. Por lo que vi hoy, ustedes ya están prácticamente organizados en grupos. Entonces, ya solo es de que decidan quién va a ser cada grupo para no hacer, digamos que nos vayamos a topar 2 grupos en el mismo tema, ¿verdad? Entonces, ahí es donde quiero dejarlos organizados para que no haya problema. Entonces, veo que está el grupo de Chiroy, Alan Chiroy, Crisla López, Verónica Díaz, María Teni. El siguiente grupo que participó fue el de Laura León, César Teni, Zamateni y Edwin Leiva. Y el último grupo fue Zaira Méndez, Patricia Rodas, Karen Karen Palacios, ahí está. Karen Palacio y Javier Yantuche. Entonces, si gustan, en el orden que fueron exponiendo hoy van los temas. El primero fue el de Alan Chiroy. Entonces ellos van a revisar, aquí vamos a poner, Alan Chiroy, Isla López, el otro fue Verónica Díaz, el otro nombre, y María T. Doctora, así disculpe, que, solo para ver si le entendí, solo debemos conceptualizar entonces cada indicador. exacto, tienen que ir a Hernández Sampieri, conceptualizar y dar un ejemplo, por lo menos, de planteamiento del problema y las preguntas investigativas y conceptualizar todo, pero aquí sí necesitamos ejemplo. Un ejemplo, digamos. Objetivo, conceptualizarlo y de una vez el ejemplo y en el objetivo específico conceptualizarlo y también traer ejemplo, ¿ya? Roberto, está levantando su mano. Sí, buenas tardes, maestra. Yo la verdad sí no estoy en un grupo, entonces me gustaría que un grupo me anotara para participar. Muy bien, excelente. Por favor, ¿quién podría ayudarnos aquí con el compañero Mendoza para que pueda él integrarse, ¿verdad? Muy peligroso. Muy peligroso. Por favor. Por favor. ¿Con quién puede participar? Si gusta, doctora, en mi grupo, el número 1. Muy bien, muy bien. Entonces aquí va también Roberto. Grupo 1. Ay, sí, es cierto. Yo lo quiero poner. No. Entonces aquí. Roberto Mendoza. Entonces, si quieren, tomen capturas de pantalla para ver qué le corresponde a cada uno y entonces estar ahí en la línea. Aquí tenemos al grupo 2 y el grupo 3
es Saraí Méndez, Patricia Rodas, está Karen, así es, ¿verdad? Palacios y Javier Yantuche. Estoy bien, ¿verdad? Si tengo alguna equivocación en nombre, me corrigen. Entonces, a ustedes les corresponde esta parte metodológica, que es la tabla 3, y esto es lo que debemos conceptualizar y debemos traer, ¿verdad? Posible procedimiento para validación, ¿verdad? Aquí no queremos ejemplos, pero sí muy puntuales. ¿Qué técnicas podemos trabajar en la ruta cuantitativa y cuál sería el correspondiente instrumento? Igual acá, ¿verdad? Siempre en la parte metodológica, conceptualizar cada uno de estos elementos, ¿verdad? Quizá no vamos a traer ejemplos, pero sí conceptualizar el enfoque, los posibles alcances, los posibles diseños, qué es la operacionalización, a qué se concibe como población y cómo elegir esa parte de la población a la que le voy a llamar muestra, y esa muestra, qué tipo de muestreo voy a aplicar. Y dependiendo del tipo de muestreo, hay también un procedimiento para poder seleccionarse, ¿verdad? Para que ustedes vayan a lo seguro cuando ya estén haciendo su plan de investigación. Y aquí, pues igual, ya le explicamos al joven, al licenciado Alan Chiroy, que hay que conceptualizar el planteamiento, las preguntas, la justificación, la delimitación, el objetivo general y el objetivo específico. Pero sí necesitamos un ejemplo de planteamiento, de las preguntas de investigación, del objetivo general y del objetivo específico. ¿Por qué? Porque esto va a concatenar. Estos dos, vamos a ver si logro aquí. Vamos a ver si logro. Aquí está. Estos dos van concatenados, ¿verdad? Perdón, vamos a ver así, para que nos quede un poquito más claro. Este va concatenado con el objetivo general. Las preguntas de investigación obviamente tienen relación con el planteamiento del problema, ¿verdad? Y deben de ir, lo vamos a poner en otro color, concatenado con los objetivos específicos. Pero digamos, los objetivos específicos también deben de corresponder a su objetivo general. Y no va a haber contradicción porque las preguntas, miren la clave, ¿verdad? El planteamiento del problema es la clave, es la gran pregunta. Y de esta gran pregunta yo voy a plantear mis preguntitas para lograr dar respuesta a esa gran preguntona. Y entonces ya es más fácil. Miren, el planteamiento me va a ayudar a redactar mi objetivo general. Y de las preguntas que están con relación a este planteamiento, voy a plantear mis objetivos específicos, que lo que tengo que ver son los niveles de los verbos que voy a utilizar de búsqueda para lograr el objetivo general. Eso es. Entonces, vamos a ver por aquí. Disculpe, doctora, tengo una emergencia, con mucho gusto. Bueno, tengan feliz tarde. Voy a tomar la foto de la asistencia y ahí quedamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, abran su camarita. Cualquier duda, por si hay dudas, ¿verdad? Que no creo, porque ustedes están bien. Me escriben y podemos, pues, poner en contexto esto. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Fue un gusto verlos hoy entonces y cualquier duda estamos a sus órdenes. Perdone, doctora. Disculpe, fíjese que yo quisiera solicitarle si hubiese una posibilidad de extender un poquito el tiempo para la actividad de hoy. ¿Cuál es la actividad de hoy? Cuéntenme. Porque yo no sé si estoy mal en la ruta de aprendizaje, que es la actividad del 26, que es hoy.
Ah, el estado del arte, dice usted. Exacto. Ah, exacto. sí. Sí. Vaya, miren, pues, como aquí lo que queremos es hacer bien las cosas a ustedes y no hacer cosas por salir del paso, porque esto les va a servir para su próximo curso. Entonces, yo no sé si cambiamos aquí, está para hoy. Yo lo puedo correr para el 12 de marzo, porque yo sé que esa actividad no es tan fácil hacerla, aunque ya la traíamos del módulo 1, ¿verdad? Pero lo dejo para el 12 de marzo, aunque tienen otras actividades para entregar el 12 de marzo. ¿Qué otras actividades? Casi que todas quedarían para el 12 de marzo, ¿verdad? Pero como es la fecha en que termina el módulo, lo extendemos, no hay ningún problema. Tenemos aquí, esta quedaría para el 12 de marzo. 12 de marzo, este póster sí quedaría 5 de marzo para que no se vaya acumulando, ¿verdad? Y como el póster es grupal. También. Que sería para la parte asincrónica que tenemos la otra semana. Y ese lo pueden trabajar el domingo de la otra semana. O ustedes determinen cómo, ¿verdad? Porque esa es la ventaja de la virtualidad, que uno maneja su tiempo. Y pueden hacerlo colaborativamente. Ahí sí que ustedes tienen esa bondad. ¿Quedamos bien? Muchas gracias, doctora, Gracias, doctora, por muy esa amable. consideración, Mucho gusto. porque creo que todos estábamos con la necesidad de tiempo para esta Claro. tarea. Muy Y como amable. lo importante es eso, ¿verdad? Hacerlo bien. Y pues nada nos cuesta extender el tiempo, porque lo que queremos es que ustedes salgan bien formados de acá, ¿verdad? Que no va a ser el todo, por supuesto. Siempre se va a seguir aprendiendo durante los otros procesos, ¿verdad? Bye. Entonces, qué gusto saludarles, que tengan un buen provecho, que descansen la otra parte de la tarde del domingo. Bendiciones. Hasta luego, Gracias, muchas doctora. gracias. Adiós. Feliz Adiós. tarde. Adiós. Doctora, gracias. Adiós, adiós. Doctora, feliz tarde. Igualmente. Gracias, doctora. Feliz tarde. Adiós.